Entonces acá la función parte entera. Que a pesar de que es una función que pues toma cualquier número real, el resultado así pues es un entero, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la función parte entera? Entonces para cualquier número, entonces para yo tomo cualquier número real, entonces me dice que existe un único, ese signo de admiración significa que es un único número entero tal que ese entero está por debajo o es igual a x, o sea, mi número que yo dé, y está por debajo estricto de n más 1. O sea, solo hay un número entero que cumple esas condiciones. Y ese número entero que cumple esas condiciones se le llama la función parte entera. Sn lo denotamos como la parte entera de x, al número que cumpla esa condición. Entonces, así en resumen, como decirlo así en cristiano, esa parte entera es el mayor entero menor o igual a x. Listo, claramente cualquier número real que usted escoja, esta x, obviamente tiene infinitos números enteros por debajo de él. Y entonces pues va a haber un número, pues el más grande de todos, que vendría siendo ese acto. Ese de ahí vendría siendo la parte entera de x. Y pues en el peor de los casos por eso dice menor o igual, porque pues el x puede ser un entero, entonces coincide con su parte entera. Bueno, esa es la mera definición. Entonces miremos acá el teorema. De hecho acá lo podemos copiar con... Listo. Entonces sería el teorema que vamos a, pues, a demostrar, ¿no? Todo pues usando pues lo único que tenemos, no tenemos nada más que agarrar, sino simplemente pues, la definición. Bueno, entonces tenemos que demostrar que cualquier número real, bueno, x, y, z son números reales cualquiera, eh, que yo tomo uno solo, digamos x menos 1, va a ser más pequeño estricto que la parte entera de x, y eso va a ser menor o igual a x. Que... bueno, sí, ya entendí. Listo.
Hagamos la demostración. Entonces, el primero, tengo que demostrar que x menos 1 es menor que x, menor que la parte entera de x, menor que x. Y uno dice, bueno, pues miremos a ver cómo le dicen en el libro. Pues no es que me diga mucho. Dice, es consecuencia inmediata de la definición. Ah, bueno, entonces, ¿qué es lo que me dice Rubiano? Pues póngale cuidado a la definición y de ahí sale. Entonces miremos la demostración de dónde sale, si es que sale tan claro. Pues primero la pura definición, ¿no? Me está diciendo que n es la parte entera de x. O sea que la parte entera de x es menor o igual a x y es menor que la parte entera de x más 1. Y pues como es una desigualdad, pues yo puedo restar a ambos lados, bueno, a todos los lados, una misma cantidad. Entonces en ese caso, pues la misma cantidad que vamos a quitar pues sería el 1, porque en última eso es lo que tenemos que demostrar con el x menos 1. Listo, entonces se le resta a todos los lados 1. Que tendría acá x más 1 menos el 1 que le estoy restando. Entonces ahí pues 1 más 1 pues se cancela. Dice, bueno, pues sí, muy bonito y todo, pero ¿qué tengo que demostrar? Ah, pues que x menos 1 es menor que la parte entera de x. Ah, pues acá ya está. Entonces de esta desigualdad me voy a concentrar solamente en este pedazo. O sea, ya tengo una parte de lo que tengo que demostrar. ¿Y la otra parte de dónde sale? Pues de usar o de reciclar una de las desigualdades que ya tengo. Porque si den cuenta, acá termina en parte entera y acá parte entera continúa con ese pedazo. Puedo pegar esos dos y combino eso que tengo. Pues ya salió. X menos 1 es menor que la parte entera de x y la parte entera de x es menor o igual a x. Y listo. Ahí ya salió. ¿Hasta ahí bien? Sí, profe. Listo. Miremos la segunda parte. Entonces miremos a ver qué hipótesis tengo. Me dice que si m es un entero y m es menor o igual a x. Bueno, entonces tengo que m pertenece a los enteros y m es menor o igual a x. Recordemos que x es un número real. Listo, entonces esto es un entero cualquiera que está por debajo de x. Entonces, ¿qué pasa? Si yo le llego a sumar 1 a ese m, pues pueden suceder dos cosas. Que ese m más 1 exceda a x, o sea, que m sea mayor que x, m más 1 sea mayor que x, o que m más 1 sea igual, ¿cierto? ¿Sí está claro? Sí, profe. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Consideremos ese m más 1. Ese m más 1, o sea, sumándole 1 acá, puede que invierta la desigualdad. Acá.
si m más 1 sea más grande que x. ¿Qué sucede? Entonces, pues ya sabemos que m, por hipótesis, es menor o igual a x. Y al mismo tiempo, por esta suposición, pues estamos diciendo de que x es menor que m más 1. ¿Eso a qué se les parece? ¿A qué? A la definición. La definición de parte entera, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si revisamos la definición, me dice de que para cualquier número real existe un único natural n que cumple esta condición. Es decir, que si usted llega a encontrar otro número entero que cumpla eso, automáticamente solo hay una opción, que ese número entero tiene que ser la parte entera de x. ¿Sí? Entonces la definición ahí pues me ayuda mucho porque ya me cierra opciones, solamente hay uno que cumple. O sea, hay uno o no hay ninguno. Entonces este m, que es un entero, está cumpliendo los parámetros de esa definición de parte entera, pues la única opción es que ese m sea la parte entera de x. No hay más opciones. Te dice, bueno, ¿qué tenemos que demostrar? Ah, pues que con esa hipótesis m es menor o igual a la parte entera de x. Pues acá cumple una parte de lo que queremos demostrar, que m es igual a la parte entera de x. Pero en este caso, miremos el otro caso. Ese m más 1 al sumarle 1 puede que igualara a x o siguiera siendo más pequeño. O sea que si m más 1 fuera menor o igual a x. O sea, a pesar de que se le sumó 1, sigue siendo más pequeño o igual que x. Listo, entonces ahí pues sencillamente, pues el 1 pasa a restar. O sea que m es menor o igual a x menos 1. Listo, entonces luego ¿qué hacemos? Pues por A que teníamos, que nos decía que cualquier número real menos 1 es estrictamente más pequeño que la parte entera de ese número y es menor o igual al número en cuestión. O sea que ya podemos, como ya se demostró A, entonces ya lo puedo usar. Entonces yo tengo que m es menor o igual a x menos 1 y x menos 1 es estrictamente más pequeño que la parte entera de x. Bueno, ahí podría yo escribir el resto, ¿no? Menor o igual a x, pero pues esto pues es irrelevante porque no lo vamos a usar. Entonces, pues no me sirve para que lo escriba. Entonces, ¿esto de dónde salió? Usando A. Y listo. Por transitiva. Entonces, LM. Entonces, acá en transitiva hay que tener cuidado, que acá dice menor o igual. O sea, el M puede llegar a ser igual que x menos 1. Pero el x menos 1 siempre es estrictamente más pequeño que la parte entera de x. O sea que si usted hace la transitiva, le va a quedar menor que la parte entera de x. Y listo, entonces en un caso me da que m es igual a la parte entera y en otro me dice que m es menor que la parte entera. O sea que en general pues se cumple lo que me están pidiendo. Lm es menor o igual a la parte entera de x. Sí, en un caso se da el menor y en otro caso se da el igual. Pero en general para cualquier número
entero m, cualquier real x que cumplan esa hipótesis, pues se cumple esa condición. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, profe. Entonces ya demostramos el b. Sumiremos el c. Si yo tengo un entero y ese entero es más grande que el x que a mí me dieron, entonces ese m puede ser mayor o igual a la parte entera de x más 1. Listo. Entonces, usando a, yo tengo que la parte entera de x es menor o igual a x. Listo. Por hipótesis, yo tengo que el m es más grande que el x. O sea que yo puedo pues encadenar eso. O sea que la parte entera de x es menor o igual a x y eso es al mismo tiempo más pequeño que... Listo, hasta ahí bien. Sí, profe. Y luego pues yo puedo hacer ahí transitiva. Y la parte entera de x es estrictamente menor que m. Listo, pero es que la parte entera y m son enteros. O sea, esta relación de menor no está en los números reales, está en los enteros en este caso. Y esa relación de menor en, en los enteros, alguna vez demostramos que si uno le sumaba 1 al que está antes, ¿cierto? O sea, habíamos llegado a que esa parte entera de x más 1 podría ser menor o igual a m. Sí, eso pues, se hacía la demostración de que un número es estrictamente menor que el otro, entonces el m era igual a la parte entera más un entero con sucesor. Bueno, eso lo vimos como para el primer parcial. Entonces se demostraba esto. Y, y ya, eso es lo que tocaba demostrar. Que m es mayor o igual a la parte entera de x más 1. Ahí ya está, sino que está escrito al revés, pero es la misma cosa. ¿Hasta ahí bien? Sí, profe. Entonces miremos qué decía el D. Me dice que si x es menor o igual a y, entonces la parte entera de x es menor o igual a la parte entera de y. Eso de ahí no es una, pues, solamente como una curiosidad matemática, sino que ahí está diciendo de que si la parte entera se considera como una función, es una función que preserva el orden, es una función monótona. ¿Sí? O sea, de que esto ya me da luz y usted puede pensar la función entera como una función, no solamente como una simple operación que me bota un número y ya, no, sino una operación que va de los reales a los enteros, y esa operación pues se llama la parte entera, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hace esa función parte entera? Pues toma un número real y le asigna su parte entera. Entonces, ¿qué me está diciendo? Pues primero está bien definida, ¿no? ¿Por qué está bien definida? ¿Saben qué es una función, cierto?
¿Qué es una función? Es una relación, ¿no? Sí. Entre dos conjuntos. Sí, ¿qué condición cumple esa relación? De que a cada valor de X le corresponde una imagen en Y. Sí, pero no solamente una imagen, sino una única imagen. Y pues acá en la definición habíamos visto que había un único entero que me cumple esa definición. ¿Listo? Entonces eso también ayuda a que eso sea función. Entonces a cada real le asigna un único entero que sería su parte entera. Por eso en la definición dice muy claro o explica claramente el mayor entero menor o igual. Porque si uno simplemente dice la parte entera, usted dice, bueno, pero ¿cuál parte entera? ¿Lo que está por debajo o lo que está por encima? Entonces la función parte entera sería el entero que está por debajo. Hay otra distinta que es la función techo, muy parecida, pero es el entero que está por encima. Entonces esa función parte entera es el que está por debajo. Pero entonces con esa definición ya me dice que es un único elemento. Entonces ya es una función. Y la condición D pues ya me afirma de que ya no es una sola función cualquiera, es una función que preserva el orden. Una función que preserva el orden es que me toma dos elementos acá, x menor o igual a y. Entonces f de a es menor o igual a f de b. Independientemente que función sea, una función que preserva el orden es una función que cumple esto. Y esto pues lo van a ver pues más adelante en otras materias, ya sea en conjuntos, en grupos, anillos, topología, no sé. Entonces eso es una función que preservan el orden o, dicho de otra forma, funciones monótonas. Listo, entonces eso es básicamente lo que explica la D. Entonces ahorita sí hagamos la demostración. Entonces, por hipótesis, X es menor o igual a Y. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Listo, pues entonces revisemos que decía A. Pues el A me dice que para cualquier número real se cumple esta condición. En particular, de esa desigualdad solamente esa parte de derecha, ¿no? Que la parte entera es menor o igual a X. La parte entera de X es menor o igual a X. ¿Y eso de dónde salió? Pues usando A. O sea, usando algo que ya demostramos. Listo. Pero, por hipótesis, yo tengo que X es menor o igual a Y. O sea que la parte entera de X es menor o igual a X, que a su vez es menor o igual a Y. O sea que por transitiva, la parte entera de X es menor o igual a Y. Listo. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Listo, entonces ahorita echemos el ojo hacia atrás. ¿Qué podemos usar ahí? Pues miremos la parte B. Que si yo tengo un entero y ese entero es más pequeño que el número real que yo tengo, entonces ese mismo entero es menor o igual a la parte entera de ese real. O sea, ya lo tenemos. Ya tengo mi entero, que es la parte entera de X. Es menor que Y. Y entonces automáticamente la parte entera de X es menor o igual a la parte entera de Y. Y eso pues sale usando B. Y listo. Ahí ya acabamos.
la E, entonces me dice que si Z es igual a X menos la parte entera de X, entonces ese Z tiene que estar entre 0 y 1. ¿Ese Z es positivo de entrada? Sí, porque X es mayor que la parte entera. Sí. O sea, de entrada ya es mayor o igual a 0. Listo. Entonces ya tenemos una parte. Toca demostrar que es menor que 1. Pues sencillo. Yo de la definición tengo que la parte entera de X es menor o igual a X, y eso a su vez es menor que la parte entera de X más 1. Bueno, pero es que yo quiero formar ese Z, pues solamente hace falta restar la parte entera en los tres lados de la desigualdad. Y listo, esto se cancela, me queda un 0, que ya lo teníamos. Esto se cancela y entonces el de la mitad ya tiene nombre y llama Z. O sea que 0 menor o igual a Z. Ah, acá me equivoqué. No es menor o igual, es menor estricto. Menor que 1. Y listo, ahí acabamos. Listo, hasta ahí bien. Sí, profe. Bueno, miremos entonces la hipótesis de F. Tengo un entero y X es igual a N más Z, con Z entre 0 y 1. N es un entero. X igual a N más Z. Tengo que demostrar que la parte entera de X es igual a N. Y pues intuitivamente se ve. Si le saco la parte entera de X y N ya es un entero y Z está entre 0 y 1, la parte entera de ese número pues sería 0. Que solamente con N. Listo, pero ¿cómo se demuestra formalmente? Pues Z, así como está escrito, sería que 0 menor o igual a Z, pero es que Z, ¿qué es? Y yo después de esa ecuación sería X menos N, que a su vez es menor que 1. Simplemente reemplacé la Z por lo que vale. Y luego, pues yo puedo sumar a todos los lados de la desigualdad el entero N. O sea, quedaría 0 más N menor o igual. Bueno, al sumarle N queda solamente X menor que N más 1. Bueno, ¿y eso a qué se les parece? La definición, profe. Exacto. N está cumpliendo la definición de parte entera y N de entrada ya es entero. O sea que, como es, la definición me dice que existe un único entero que cumple esa condición, entonces automáticamente, pues el N tiene que ser la parte entera de X.
y listo, ya acabamos. De muchas de las demostraciones, ya sea de teoría de números o de otra materia, gran parte de la demostración es tener claras las definiciones. Listo, entonces miremos la G. Me dice para todo entero, entonces al sacarle la parte entera es como si el n pudiera salir, como una especie de semilinealidad o algo así. Ustedes ya vieron álgebra lineal, ¿no? ¿Cierto? No, profe, el otro semestre. Bueno, cuando vean álgebra lineal les hablan algo de linealidad o que son transformaciones lineales, pero bueno, por ahora dejémoslo de ese tamaño. Listo. Entonces, por E tengo que Z más la parte entera de X es igual a X. Entonces recordemos que decía E. Entonces me decía que si X menos la parte entera de X era Z, entonces ese Z estaba entre 0 y 1. Y pues básicamente es despejar la parte entera. Listo. ¿Hasta ahí bien? Sí, profe. Listo. A eso de ahí yo le puedo sumar n. O sea que sería la parte entera de X más n más z. Eso me daría X más n. O sea, sumé ambos lados de la ecuación la n. Bueno, y miremos qué decía la f. Entonces la f me decía que si yo tengo un entero, tal que lo escribo de esa forma, como el entero que yo tengo, el real que yo tengo, lo sumo como un entero, más otro número que está entre 0 y 1, entonces automáticamente ese entero tiene que ser la parte entera de mi número real. ¿Listo? O sea que acá, en este enredo, esto de acá vendría siendo el x que usamos en f, ¿cierto? ¿Hasta ahí bien? Sí, profe. Este vendría siendo el entero que hablábamos antes. Y este viene siendo el z que está entre 0 y 1. O sea que ya puedo aplicar lo que usamos en f. Bueno, ¿qué decía en f? Que la parte entera de mi número, o sea, x más n, era el entero que yo tengo y ya. ¿Sí? Era esto. La parte entera de mi número real era el entero que aparecía al otro lado de la ecuación. Y listo, ya acabamos. Listo, en el h, ¿qué tenemos que demostrar? Que la parte entera de x más la parte entera de y es menor o igual a la parte entera de x más y.
Listo, entonces por definición yo tengo que la parte entera de x es menor o igual a x. Y la parte entera de y pues es menor o igual a y. Y entonces, pues uno lo que hace es que como son dos desigualdades, yo puedo sumar ambos lados, ¿no? O sea que la parte entera de x más la parte entera de y, pues es menor o igual a x más y. ¿Hasta ahí bien? Sí, profe. Listo, entonces miremos qué decía B. Por ejemplo, me decía que si yo tengo un entero que es más pequeño que mi número real, entonces ese mismo entero es más pequeño que su parte entera. Entonces yo ya tengo un entero, que sería la suma de esas partes enteras, eso da entero, más pequeño que la suma de estos dos números reales. Entonces usando B, me sale de que la parte entera de x más la parte entera de y, eso es menor o igual a la parte entera de x más y. O sea, de la desigualdad que tenemos que demostrar, ya demostramos un pedazo. Ahora falta la otra parte. Listo. Entonces, por lo que ya vimos en E, tenemos que el número real cualquiera, pues yo lo puedo escribir como su parte entera más z, ¿sí? Y el número y yo lo puedo escribir como la parte entera de y más w, ¿cierto? Y ese z y w pues son menores o iguales, bueno, mayores o iguales a 0 y menores estricto que 1. ¿Hasta ahí bien? Sí, profe. Eso fue usando G. Bueno, ahí. Entonces, pues hago algo parecido que ya hice. Antes lo hice con desigualdades, pues acá lo hago con igualdades. O sea que esas dos yo las puedo sumar. Y luego, pues lo que hacemos es que como ese x más y es un número real, pues le puedo sacar su parte entera, ¿no? ¿Por qué? Pues miremos para dónde vamos. En h. Pues en h se supone que necesito demostrar es esta parte derecha de la desigualdad. O sea, tengo que relacionar la parte entera de x más y, relacionarlo con la parte entera de x más la parte entera de y. Eso es lo que estamos haciendo. Ya tengo la parte entera de x y la parte entera de y. Me falta ahora que aparezca la parte entera de x más y. Entonces simplemente es hallar, pues a esta ecuación hallarle la parte entera. La parte entera de x más y, pues sería la parte entera de todo este número, ¿no? Ahí no he hecho nada del otro mundo, simplemente puse parte entera a ambos lados y ya. Dice, bueno, pero ahora ¿qué hago? Pues es que claramente si un número es entero, pues su parte entera es el mismo número. ¿Sí? ¿Sí está claro eso? Sí, profe. ¿Sí?
igual por la definición. Ahí entra. Bueno, eso es como medio evidente, pero pues también se puede demostrar. Hagámoslo acá. Entonces si yo tengo k que pertenece a los enteros, pues cualquier entero es menor o igual a él mismo, ¿no? Y es estrictamente menor que su sucesor, bueno, que su número siguiente, porque ese entero podría ser negativo. Y automáticamente, pues ahí ya cumple la definición de parte entera. O sea que ese k, la parte entera de ese k es el mismo k. Listo. Bueno, ¿y eso por qué hago esa aclaración? Pues porque estamos hallándole la parte entera, lo que está después del igual, y la parte entera de x más la parte entera de y, pues ya es un entero. Y ese w más z sí es un número real. Entonces nosotros ya demostramos algo parecido. ¿Cuál era? Ah, el g, lo acabamos de demostrar. Que si yo tengo la parte entera de un entero con un real, entonces le hago la parte entera al real y el entero pues queda solo porque a la parte entera de un entero es entero. O sea que a esa igualdad que yo tengo, esta parte izquierda pues básicamente es lo mismo, ¿no? Yo lo puedo separar como el x más y, la parte entera de x más la parte entera de y, porque ellos ya de por sí son enteros, más la parte entera de w más z. ¿Hasta ahí bien? Sí, profe. Bueno, ahí ya casi que coronamos eso. Pero es que mire que tenemos que demostrar es que es menor o igual. Y allá aparece un 1. No aparece ese número que está poniendo acá. Entonces 0 menor o igual a w y a z. O sea, sería escribir la misma dos veces, pero entonces por eso se pone la coma. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que yo puedo sumar esas dos desigualdades, ¿cierto? O sea, una desigualdad es 0 menor o igual a w menor que 1, y la otra es 0 menor o igual a z menor que 1. Yo puedo sumar esas desigualdades, o sea que me quedaría 0 menor o igual w más z estrictamente menor que ¿qué? Que 1, ¿cierto? ¿Qué pasa? Pues podría ser mayor que 1. Mayor que 1, Sí, ¿no? Sí. menor que 2. Sí, bueno, entonces por eso entonces podría ser menor que 2, sí, quedó así. Porque estamos sumando desigualdades, acá 0 con 0, acá w con z y acá 1 y 1, menor que 2. Listo, y ese menor que 2, pues es lo mismo que decir, pues que 0 menor o igual a w más z menor o igual a 1. ¿Sí? Si un número es más pequeño que 2 es porque es menor o igual a 1, es la misma cosa. Y listo. O sea que este x más y sería la parte entera de x a la parte entera de y más esto. Y pues es menor o igual a 1. O sea que esto es menor o igual a la parte entera de x a la parte entera de y más 1, porque es que este último parte entera es menor o igual a 1. Listo, ya acabamos. Y ahí pues ya se conectan las dos desigualdades.
Listo, hasta ahí bien. Sí, profe. Bueno, ¿qué decía el i? ¿Qué pasa si el m es entero? Ah, bueno, era x básicamente, ¿no? M. ¿Qué pasa si la x es entero? Pues su parte entera es igual a X. Sí, bien. Aquí la parte entera de x más la parte entera de menos x. Si él es entero, pues obviamente menos x también es entera. O sea que la parte entera de x más la parte entera de menos x, pues eso daría x más menos x, pues que eso va a dar 0. Bueno, y si x no pertenece a los reales, si no pertenece a los enteros, que digo. ¿Cómo haría la definición usando la definición de parte entera? Pues la parte entera de X es menor que X. Ujú. Sí, menor porque en el caso de que fuera igual estaremos diciendo que es entero y no es el caso. Listo. Listo, entonces lo que yo puedo hacer después es multiplicar a ambos lados por menos uno. Allá se vuelve menos x mayor que menos x menos 1. Listo. Listo. ¿Hasta ahí bien? Listo, entonces luego lo que vamos a hacer es simplemente organizar. Vamos a escribirlo en el otro sentido. Sí, o sea que quedaría menos la parte entera de x menos uno menor que menos x menor que menos la parte entera de x. Sí, escribí lo mismo pero al revés. Bueno, ¿y cómo acomodo esto para que parezca función parte entera? Mi función parte entera era el entero o la parte entera menos, menos la parte entera menor que el número menor que la misma parte entera o el mismo entero más uno. Que dice, bueno, acá en el lado derecho debería aparecer el mismo del lado izquierdo más uno. Pues simplemente para que sea igualito, pues simplemente yo pongo menos uno más uno. Sí, porque menos uno más uno da cero, no afecta en nada. Pero entonces ya aparece que en el lado izquierdo aparece el mismo del lado derecho más uno. Y entonces, ¿qué puedo concluir?
¿Qué puedo concluir ahí? Sé que la parte entera de menos la parte entera de x menos 1, ¿La parte entera de quién? de menos la parte entera de x menos 1. La parte entera de menos x, o sea, la parte entera del número de la mitad, es el entero que está jugando ahí en la definición. Sería menos la parte entera de x menos 1. Listo. O sea que la parte entera de x más la parte entera de menos x, que sería la parte entera de x, vuelvo y lo escribo. Y la de menos x pues la acabamos de hacer, menos la parte entera de x menos 1. Y claramente pues eso da menos 1, porque de ahí esos dos se cancelan. Y listo, entonces ya sale lo que aparece ahí. Quedan dos valores, da 0 cuando es entero y da menos 1 cuando no es entero. Y queda faltando solamente la k. Acá, venga, yo miro. Ah, no, falta la foto también. No me eché la foto. Bueno, entonces va la hipótesis del j, ¿no? ¿Hasta ahí bien? Sí, profe. Listo. Como estamos diciendo de que ese número b pues es mayor que r y r a su vez es mayor o igual a 0, o sea que por transitiva el b es estrictamente mayor que 0. O sea que sin miedo yo puedo mandar a dividir toda la ecuación por b. Que claramente acá pues b con b se cancela. Listo. ¿Hasta ahí bien? Sí, profe. Bueno, pero entonces ese r sobre b, ¿cuánto, entre qué valores está? Entre 0 y 1. Es simplemente tomar esta desigualdad y dividir todo por b. 0 y en b, pues 0. R sobre b y b sobre b pues da 1. Listo. ¿Y entonces qué pasa? Que si yo tengo un número real que es igual a, bueno, sea es un, y la es una entera, ¿no? B también, Q y R. Listo, pero es que ahora como está escrito es que A sobre B me queda un entero más un número que está entre 0 y 1. Que si miramos en la lista de propiedades,
Pues sería la propiedad, la f, ¿no? Entonces yo tengo un número igual a un entero más otro número que está entre 0 y 1. Entonces la parte entera de x es el entero que aparece ahí. Listo, o sea que automáticamente la parte entera de a sobre b pues es igual a listo. Listo. Hasta ahí bien. Sí, profe. Bueno, entonces miremos que me dan en K. Entonces para todo entero positivo n. Entonces de entrada me dicen un n pertenece a los enteros positivos. Bueno, ¿qué otra cosa me dice? Ah, bueno, él es entero positivo. Entonces, lo que yo tengo que demostrar es que de alguna forma el n está dividiendo a algo otro número. ¿Sí? Bien, lo que tengo que demostrar es que x partido el n. Y el otro, al otro lado dice la parte entera de x dividido en n. Bueno, entonces de esas dos cosas que aparecen ahí que yo tengo que demostrar, la de la izquierda o la de la derecha, ¿cuál de las dos es que le puede aplicar el algoritmo de la división? Pues la izquierda, ¿no? ¿La de la izquierda? Sí, yo pensaría que sí. ¿Seguro? Ah, sí, porque x no es entero, ¿cierto? Entonces sería más bien la derecha. Entonces, si ustedes miran la de la izquierda, pues primero tiene que hacer la división entre x y n, pero es que x es un número real. Y el algoritmo de la división fue probado y demostrado usando enteros. Entonces, utilizar eso, el algoritmo de la división, con un real, pues ahí estaremos haciendo una chambonada, porque no estaríamos usando las hipótesis del teorema, entonces baila. En cambio, en el del lado derecho, póngale cuidado solamente al lado de adentro, parte entera de x dividido en n, parte entera es un entero, dividido en otro n, y en n que es otro entero, y además yo sé que ese entero por hipótesis es un entero positiva, o sea que se ajusta a las hipótesis del algoritmo de la división. O sea que para arrancar, solamente voy a considerar solamente el lado derecho por ahora.
Listo, entonces ese parte entera de x lo puedo dividir con n. Entonces claramente pues aparece un cociente y un residuo, ¿no? Y ese residuo pues mayor o igual a 0, pero estrictamente más pequeño que n. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, profe. Listo, entonces como yo ya estoy seguro que ese n es mayor que 0, pues por la transitiva de lo que aparece ahí, entonces sin miedo yo puedo mandar a dividir a ambos lados de la ecuación. Y pues claramente ahora ese valor daría menor que 1, sí, porque daría n sobre 1. Listo, hasta ahí vamos bien. Sí, profe. Sí, señor. Entonces claro, este n con n se cancela. Este r sobre n pues es un número que está entre 0 y 1. Ese q ya sabemos que es un entero. O sea que sería este número real, que por el momento lo considero como real, según la hipótesis ¿de cuál era? Del f. ¿Sí? Ese x lo considero como un número real. Ese número real yo lo estoy escribiendo como un entero más otro número entre 0 y 1, que es lo que yo tengo acá. Entonces, yo puedo concluir que la parte entera de este número real pues me da solamente el entero que aparece ahí. Y listo. Ahora tengo que demostrar la otra. Y la otra también me debería dar Q, y pues por transitiva de la igualdad, pues esos dos son iguales y acabamos. ¿Sí? Entonces ya habíamos dicho de que el número x, yo lo puedo escribir como la parte entera de x más z. Y ese z pues está entre 0 y 1. Eso ya lo demostramos, ya lo podemos usar. Bueno, pero es que la parte entera ya lo teníamos. La parte entera de x es esto, q por n más r, más el z que ya viene ahí. Pero ese r pues también estaba entre 0 y 1. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Entonces, según esto, R más Z, diría, bueno, pues R más Z viene siendo como un residuo, ¿no? Dice, pues, cada uno por aparte está entre 0 y 1, o sea que si lo sumo, sería menor que... Ah, espera, que acá me equivoqué. El R está entre 0 y N. 0 y N, no 1. Bueno, igual los puedo sumar. 0, R más Z menor que N más 1. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, profe.
Entonces, ¿será que si yo le quito 1, o sea, si r más z, que es un número pues real, es más pequeño que n más 1, ¿será que él puede llegar a ser igual a n? ¿Qué pasaría si eso sucediera? ¿Qué pasaría al hallarle la parte entera a x? Pues no sería la parte entera de todo eso. Sí, ¿cuánto daría? ¿Cuánto daría la parte entera de q por n más n? ¿Cuánto daría? Pues no es la parte entera de lo mismo. Pues es lo mismo, ¿no es que q es entero, n también? qn más n. Bueno, pero es que nosotros sabemos que la parte entera, por el algoritmo de la división, me daba otra cosa. Que la parte entera de x era q por n más r. O sea, esto que me da distinto a lo que me ha dado inicialmente, q por n más r. Y el r es más pequeño que n, o sea que no pueden ser iguales. O sea, estos dos son iguales, sí, obviamente, pero n no va a ser igual a r porque es que el r es más pequeño que n. O sea, hay una contradicción. O sea que r más z no puede ser igual a n. Tampoco puede ser mayor, porque es que r más z es más pequeño que n más 1. Entonces la única opción es que r más z sea menor estricto que n. Ese r más z es menor estricto que n. ¿Hasta ahí bien? Sí, profe. Y obviamente puede mayor que 0. O sea que volvemos a lo que teníamos. El x es igual a q por n más r, q por n más r más z, me equivoqué. Sx es igual a q por n más r más z con 0 menor o igual a r más z menor que n. Bueno, ¿y ahí qué puedo hacer? Dividir entre n. Sí. Donde claramente en esa desigualdad dividir todo por n, pues me queda 0 menor o igual r más z sobre n menor que 1. Y entonces ya tengo
un número real, ¿cierto? Que esto pues se me cancela. Entonces tengo un número real que es igual a un entero más otro valor donde ese valor está entre 0 y 1, o sea, puedo aplicar el teorema. O sea que la parte entera de ese número real que yo tengo me da el puro entero y pues ese valor entre 0 y 1 se pierde. Ah, bueno, entonces ya tengo los dos. Porque en la primera me daba lo mismo, que la parte entera de ese resultado era Q. Y ahorita tengo que la parte entera de este otro resultado también es Q, pues por transitiva de la igualdad, pues tiene que ser iguales. Y listo. Listo, hasta ahí todo bien. Sí, profe. Listo, entonces, bueno, ahí ya pues demostraremos las propiedades, pues acá el ejemplo, si lo, pues lo analizan ustedes en la casa con más calma. Y esto ya, este ejemplo 3.4 en adelante, pues ya como que se sale de las manos, ya es como muy técnico y no vamos a llegar hasta allá, tampoco aporta mucho a la materia que sigue más adelante, entonces por eso no lo podemos saltar. Listo, tratar de mirar estos ejercicios en alguno de esos. Bueno. Y luego sí, ya empezamos con otra de las funciones multiplicativas, que es las funciones número y suma de divisores. ¿Listo? Entonces me dice las funciones que tienen como dominio el conjunto de los enteros positivos con valores en C se denominan funciones aritméticas o funciones numéricas. Ya habíamos visto un teorema que, pues, que me relacionaba lo de los números primos, pero pues que se salía de las manos porque eso ya eran variable compleja. Entonces hay temas de variable compleja que están muy ligados a teoría de números, pero pues obviamente tampoco podemos entrar en eso porque no tienen las herramientas de variable compleja. Pero entonces sí, vamos a empezar con la parte básica, que es que si yo tengo un entero positivo cualquiera, van a definir dos funciones nuevas, que es tau y sigma de n. Tau de n es el número de divisores positivos de n y sigma de n es la suma de los divisores positivos de n. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Entonces, pues la primera, pues fue fácil. Tau de 1, ¿qué es? Pues los divisores de 1, pues solo está el 1, no hay más. ¿Y cuál es la suma de los divisores del 1? Pues si solo está el 1, súmelos, que solo está él, pues da 1. Eso no tiene mucho que pensar. Y luego acá sí me muestra un ejemplo. Me dice, bueno, tau de 10 es igual a 4. Y sigma de 10 me daría 18. Te dice, pues ¿cómo? O sea, ¿cómo haya esos números? Pues en el caso acá, pues son números pequeños, pues breves. Te coja el número, lo descompone, hace las cuentas y ya. Pero ¿cómo se hace en general? Hallar tau y sigma de un número cualquiera. Para allá vamos. O sea, acá ya me botó un teorema. Sí, dice, bueno, pero con cariño, ¿no? Primero entendamos cuando un número pequeño, casos particulares, y ahí sí aventémonos al teorema. Entonces, listo. ¿Qué significa tau de 10?
Listo, entonces tau de n son los divisores, ¿no? Positivos, porque obviamente ya hemos visto de que pues, un número tiene divisores positivos y negativos, que son los mismos, básicamente cambiarles el signo, entonces pues concentrémonos en los positivos. Y sigma de n, pues son la suma de los divisores positivos. ¿Hasta ahí bien? Sí, profe. Bueno, entonces veamos el caso particular. ¿Qué es tau de 10? Entonces, ¿quién es 10? Pues 10, pues sí, el número 10 lo vimos en primaria, pero no descompámoslo en factores primos. Mitad de 10, 5, y quinta de 5, 1. Listo, o sea que ese 10 yo lo puedo escribir como 2 a la 1 por 5 a la 1. Listo. ¿Está bien? Sí, profe. Listo. O sea que los divisores de 10 son de la forma 2 a la i por 5 a la j. Pero ese i y ese j pues tienen un rango de valores. Con 0 menor o igual a i menor o igual a 1. O sea, para i solamente me sirve el 0 y el 1. Y el j, lo mismo, menor o igual a j, menor o igual también 1. Le dice, bueno, pues, ¿cuántos son? ¿Cuántos divisores son? ¿Cuántos posibles valores toma la i? 2. 2. ¿Y cuántos valores posibles toma la j? También 2. Listo, entonces, ¿cuántas posibilidades tiene conjuntamente? Sería 2 a la 2. Sí. Entonces, cuando uno Entonces, ve probabilidad de colegio, uno le enseñan de que la cantidad de formas del primero con la cantidad de formas del segundo, si son independientes, pues simplemente multiplicarlos. Son 2 en el primero, 2 en el segundo, para acá me daría 4 divisores. Que si usted pone a calcularlos a mano, pues serían ¿qué? Con el 0. Con el 0, ¿no? El i que valga 0. Y el j que esté variando. 5 a la 0 y 5 a la 1. Listo. Y luego el i que valga 1 y pongo a variar el j. 5 a la 0 y 5 a la 1. Que acá obviamente va a ser 1, 5, el mismo 10 y el 2. Ahí están los 4 divisores positivos. Listo, o sea que pues manejando esta misma estructura pues se va a hacer la demostración. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? sí, profe. Listo. Entonces concentrémonos primero solamente en tau. Miremos otro ejemplo.
Por ejemplo, 12. Entonces el 12 lo descomponen. Entonces de 12 6, mitad de 6 3, tercero 3. O sea que ese 12 lo puedo escribir como 2 a la 2 por 3 a la 1. Listo, entonces los divisores, ¿qué forma tendrían? ¿2 a la qué? 2 a la I y 3 a la J, ¿no? 0 menor o igual a I menor o igual a 2. Y el J sí solamente estaría variando hasta 1. O sea que si usted los hace a mano, pues sería hacer eso, ¿sí? Fijar uno y empezar a variar el otro. Entonces 2 a la 0 te daría 3 a la 1. Luego 2 a la 0 por 3 a la 0. Yo con el I que valga 1. 2 a la 1 por 3 a la 0. 2 a la 1 por 3 a la 1. Y luego cuando I vale 2. 2 a la 2 por 3 a la 0 y 2 a la 2 por 3 a la 1. Listo, hasta ahí bien. Sí, profe. Listo, o sea que tau de 12 serían 6. Bueno, ¿y por qué? Pues porque básicamente del primero, pues son tres valores, ¿no? 0, 1 y 2. Y el segundo son solo dos valores, 0 y 1. Y ahí están los 6, 3 por 2, 6. O sea que sin tanta vuelta, sin hacer tanta cosa, ¿cuánto daría tau de 60? ¿Cuánto daría tau de 60? Pues sería 12. Sí. Entonces, del primero son 2 acá, ¿cierto? Pero como también tengo que considerar el 0, entonces daría 2 más 1. Del segundo solo aparece 1, pero hay que considerar el 0 también, entonces daría 1 más 1. Y en el otro también 1 más 1, que es lo que usted me está diciendo. Daría 12. Te dirían 12. Listo, hasta ahí todo bien. Sí, profe. O sea que ese tau yo lo puedo considerar como una función. Una función que va de los enteros en los enteros positivos, ¿no? Bueno, iré de los enteros positivos
Espérame una cosa. No, iría de los enteros en los enteros positivos. Es un tau. Porque le está tomando cualquier entero y a ese cualquier entero le está considerando todos los posibles divisores positivos de él. Y pues obviamente se está contando divisores de un entero de acá. Bueno, ln, entonces acá sí hay que considerar un detalle. Que uno considera tau de un número distinto de 0. Entonces acá quitarle el 0. O sea, tau lo puede considerar a cualquier número entero distinto de 0. Usted toma cualquier entero distinto de 0 y a eso le asigna tau de n, que son los divisores positivos. Pues como es distinto de 0, pues en el peor de los casos es que usted coja 1 o menos 1. Pero como usted está diciendo que sean los divisores positivos, pues solamente tiene 1. O sea, por eso caen los enteros positivos. Listo. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Y además, pues usted toma tau de un negativo, pues son los mismos tau del mismo positivo. ¿Por qué? Pues porque usted está diciendo tau son la cantidad de divisores positivos de un número. Pues n y menos n tienen los mismos divisores positivos. O sea que va a dar la misma cosa. Entonces, ahora sí viene el teorema. Ya después de tanta introducción. Entonces, si yo tengo un número n entero, y pues ese entero, pues claramente tiene una descomposición en factores primos, que es la descomposición canónica, que es como el producto de los p sub i a los n sub i, donde va desde 1 hasta acá. Entonces, tau de n me dice que es el producto, bueno, la productoria, desde i igual a 1 hasta acá, de los n sub i más 1. Listo. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, profe. Listo, pues básicamente lo mismo que ya encontramos acá. Es simplemente tomar el exponente y sumarle 1. ¿Por qué 1? Pues porque también se considera el exponente 0. O sea que cada exponente le voy a sumar 1. Listo, entonces por teorema fundamental de la aritmética tenemos que esos índices bueno, primero un divisor de dividida n, si solo sí, esto lo demostramos, que el d también es un producto
desde igual a 1 hasta otro valor, digamos k', bueno, pongámosle k, complicamos. De estos p sub i, pero con otros exponentes a los de sub i, donde esos exponentes de sub i están variando entre 0 y n sub i. O sea, un número divisor si va a utilizar los mismos primos, pero la única diferencia es que los exponentes van desde 0 hasta n-1, están variando, así como vemos acá. Todos los divisores que aparecían era ponerme a variar los exponentes con esos valores que tenía, y de ahí salían todos los otros. Listo, hasta ahí bien. Sí, profe. Listo, entonces como cada p sub i es distinto, pues porque es una descomposición en números primos, cada primo es diferente, entonces cada uno de esos exponentes pues va a tener una cantidad de posibilidades de cada primo. Entonces esos de sub i tiene n+1 posibilidades. N sub i más 1 posibilidades distintas, ¿no? Y entonces pues ya tengo el n+1, n es 1 más 1, se multiplicaría por el exponente del segundo primo y así sucesivamente hasta llegamos hasta el exponente sub k del último primo. Y eso sería la cantidad total de posibilidades de los divisores. ¿Y eso qué es? Pues eso es la productoria desde i igual a 1 hasta acá de n sub i más 1. Y eso pues vendría siendo tau de n. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, profe. Listo. Entonces, ¿será que eso es una función que se puede separar, la n? ¿Será que tau de n más m es igual a tau de n más tau de m? ¿Será que sí? Yo pensaría que no. Bueno, entonces tocaría pensar en un contraejemplo. ¿Cuál serviría? Pues yo usaría un número primo y lo descomponería. Listo, ¿cómo cuál? No sé, por ahí el 7 o el 11.
Listo, pero ya tiene los números. ¿No quedaría más fácil descomponer el 9? Porque es que el número primo solo va a tener dos divisores. Y si los compongo en dos números, esos dos números como mínimo tendrán también de a dos, ¿no? Bueno, pero explícitamente cuáles números me sirven como contraejemplo. Siempre, por ejemplo, yo le decía por ejemplo, el 11 y lo dividíamos en 6 más 5, ¿no? El 11. Octavo de 6 tiene 4, ¿no? Sí, ya por ahí se cae. Sí, eso también funciona. Entonces, por ejemplo, Tao de 11. Al ser número primo, pues solo tiene dos divisores. Listo. Y usted me dice, bueno, que como es 11, yo ese 11 yo lo puedo descomponer como un primo más otra cosa, ¿sí? Porque al descomponerlo como un primo más otra cosa, ese primo ya tiene dos divisores. Y esa otra cosa, pues por lo menos le va a dar 1, ¿cierto? O sea que por lo menos en un lado le va a dar 2 y en el otro le va a dar 2 más otra cosa, o sea que nunca va a dar la igualdad. Quedaría Tao de 5, que eso daría el 2, efectivamente, porque 5 es primo. Pero el Tao del 6, acuérdese que 6 es 2 por 3. Entonces ese 2 tiene dos posibilidades, el 3 también tiene dos posibilidades, entonces esto daría 4. Listo. Y esto de acá es diferente, Tao de 11, que me dieron 2, me da diferente de Tao de 5 más Tao de 6. ¿Hasta ahí bien? Sí, perfecto. Listo, o sea que no es una función aditiva, es más bien como una función multiplicativa, ¿no? ¿Qué pasaría si yo tomara Tao de, de n por m? ¿Será que me da Tao de n por Tao de m? ¿Será que Pues tiene pinta que sí. Bueno, ¿Cómo? tiene pinta que sí. Bueno, tiene pinta que sí, entonces pongamos un ejemplo a ver si de pronto. ¿Será que sí o no? Pero es que igual si hacemos un ejemplo, eso no nos garantiza pues, que se cumpla para todos, ¿no? No, pero pues si buscamos un ejemplo y no me da, pues ya no me hago ilusiones, ¿no me entiendes? Pues puede ser, digamos, por ejemplo, el 30 y lo podemos descomponer en 6 por 5, ¿no? Sí, pues yo estaba pensando en un ejemplo más fácil. Tao de 8. Bueno, Tao de 2 por 4, por ejemplo. Pues eso es Tao de 8, ¿no?
8 ¿qué es? Pues 2 a la 3. O sea que la cantidad de divisores sería 3 más 1. Daría 4. Sí, pues quedaría el 1, el 2, el 4 y el 8. Y yo consideré octavo de 2. Pues quedarían 2 porque es un primo. Octavo de 4 que sería 2 a la 2. O sea que tiene 3 divisores. Y pues claramente octavo de 8 que me dio 4 no me da lo mismo que octavo de 2 por octavo de 4. Pero bueno, se me cayó por ahí. Bueno, pero ¿por qué se cayó? ¿Qué pasa con el 2 y el 4? Entonces, ¿qué O sea, pasa? se está repitiendo un divisor, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa si n y m son primos relativos? ¿Será que ahí sí cumple? Tocaría demostrarlo, pero de pronto yo que sí. Listo, ahí sí. Pero entonces lo que usted dice, toca demostrarlo. Pero pues ya toca hacerlo mañana. Bueno, el jueves. Entonces el jueves continuamos con esto. Listo, entonces demuestra ahí. Listo, profe, gracias. Bueno, entonces nos vemos el Listo, jueves. bro.